Morena sacudió el tablero político conquistando las gubernaturas de Puebla y Baja California, más de 10 millones de ciudadanos que fueron gobernados por el Partido de Acción Nacional. Con estas victorias, un partido que se creó, sí, que empezó a competir en 2015 y que se creó en 2013, ya ahora gobierna más de 36 millones de mexicanos en 7 estados del país. Las elecciones también demuestran que la oposición está muy débil y que le cuesta mucho trabajo competir en todas las plazas electorales. Esta semana el tema es: ¿está Morena construyendo una hegemonía a largo plazo o es solamente un ascenso coyuntural? Corría el año de 2012. Enrique Peña Nieto era elegido presidente del país y Andrés Manuel López Obrador perdía por segunda vez la presidencia de la República, en una coalición que en ese momento estaba detrás del ahora presidente, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que no habían sido suficientes para poder ganar la presidencia de la República. En ese momento López Obrador perdió por 6 puntos contra Enrique Peña Nieto y anunció su retiro. López Obrador anunciaba su retiro de los 3 partidos políticos, es decir, ya no sería el candidato de ninguno de los 3 partidos que lo había llevado a competir en un par de ocasiones por la presidencia de la República. Y ahí nació Morena. Morena nació de las cenizas del PRI, un PRI que, si bien ganaba la presidencia, empezaba a debilitarse en algunos bastiones, y sobre todo el derrumbe del sistema de la transición, un sistema de la transición fundamentado en un tripartidismo donde había 3 partidos importantes. Se empieza a derrumbar esa estructuración que tenía que ver con la transición democrática, y por lo tanto Morena empezaba a ascender en 2013 como un nuevo partido político. También el Movimiento de Regeneración Nacional aprovechó que el PRD venía en tiempos muy flacos, que es cierto, gobernaba la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, pero en cada elección se convertía en un partido más chiquito, lo que en alguna ocasión fue el partido más representativo de la izquierda en nuestro país. Morena encontró un espacio electoral que era distinto al del PRD, porque mezclaba nacionalismo, es decir, un discurso nacional en donde se recuperaban valores históricos del país, como lo que significó Benito Juárez, Venustiano Carranza, las luchas sindicales, pero también el liderazgo carismático del líder, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, y una estructura que operaba a través de pactos a nivel nacional. Si usted recuerda, López Obrador en 2006 y en 2012 no quiso hacer acuerdos de fondo con algunos personajes claves en términos políticos, y ahora sí lo hizo. Pactó con el Baester, con sindicatos, y empezó a construir Morena, que en 2015 fue la primera elección en la cual se presentó. López Obrador tuvo una estrategia de mantener, y la ha tenido desde 2013 a la fecha, mantener sus cotos históricos, por supuesto la Ciudad de México que gobernó a inicios de este milenio, el sur del país en donde claramente el López Obradorismo es hegemónico, pero también empezó a construir acuerdos en algunas plazas donde no entraba. Dijo: ¿con quién tengo que pactar para entrar en Querétaro, para poder sacar algunos votos en Guanajuato? ¿Qué tengo que hacer para poder disputar Puebla, Baja California? Estados que casi siempre eran bipartidistas, es decir, que se empezaban a trasladar y a traspasar el poder entre PRI y PAN. Morena alcanzaba a sumarse ya en 2015 a las elecciones legislativas como la tercera fuerza política. Y en solamente 4 años llegamos a la elección de 2018, en pleno apogeo del movimiento de López Obrador. En ese año, el año pasado, el actual presidente ganó en 31 entidades federativas, es decir, en casi todas. Solamente perdió en una contra Ricardo Anaya, y fue en Guanajuato, donde el PAN lleva gobernando muchísimas décadas. También se llevó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados a través de sus acuerdos con el Partido Encuentro Social y con el Partido del Trabajo. Tras la victoria, AMLO se propuso avanzar en el plano territorial, porque amaneció el 1 de julio López Obrador, pues sí, con la presidencia de la República, pero solo con 5 gobernaturas. Es decir, el resto de los estados seguían siendo gobernados por el PRI y por el PAN. Asegurados la Ciudad de México, que la ganó con Claudia Sheinbaum, Tabasco, el estado natal de Andrés Manuel López Obrador, y logró avances importantes a través de pactos, por ejemplo, en Chiapas. Ahí la relación con Manuel Velasco, el gobernador, es fundamental. Y en Veracruz, con Cuitláhuac García, lograron arrebatarle, pues sobre todo a los yunes, que llevaban gobernando muchísimos años Veracruz, un estado clave también en términos de voto, porque estamos hablando que en Veracruz hay más de 8 millones de personas. Y ahora, con la elección del domingo, conquista otros 2 estados importantes. Puebla, con un padrón
que está por encima de los 6 millones de habitantes, y Baja California por su importancia en torno a la frontera con los Estados Unidos. En este momento, en términos de población, Morena es la segunda fuerza política de este país, gobierna en 7 estados y a 36 millones de personas. Y el horizonte electoral es también favorable para los intereses del partido del presidente. En los próximos 2 años, 2020 y 2021, se van a renovar 14 gubernaturas. Ojo, 14 de las 32 se renuevan de aquí a 2021. Y según las encuestas que se han publicado, en la mayoría Morena está adelante, 8 de las 14, Acción Nacional está adelante en 4 y el PRI todavía logra encabezar 2 de las 14. El panorama político así de aquí al 2021 se puede alterar de forma clara si consideramos que también habrá renovación en la Cámara de Diputados y ojo, también está convocado después de la elección de 2021 un referéndum de revocación de mandato para el presidente López Obrador. Es decir, de aquí al 2021 se define el poder territorial de este país. No hubo injerencia del gobierno federal. Esto es inédito. Ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral en los estados. Lo subrayo, es inédito. Se garantizó el voto libre, secreto de los ciudadanos. El sistema de partidos en México se está reconfigurando. Si usted hace un balance y un análisis de lo que han sido los últimos años de votaciones en México, se acabó el tripartidismo. Hay que recordar que en México prácticamente de inicios de que gana Vicente Fox hasta 2012, el 85-90% de las preferencias electorales estaban situados en 3 partidos políticos. El PAN a la derecha, el PRI en el centro y el PRD a la izquierda. Eso en la elección de 2018 pasó de 80 a 40%, es decir, el tripartidismo que prácticamente pues, tenía todas las aceptaciones, los votos en el país, cayó a su piso, mínimo 40% de voto los 3 partidos políticos. Y empiezan a surgir distintos actores políticos. Uno, por supuesto, es el caso de Morena, que estamos analizando luego sus victorias en Baja California y en Puebla, pero también hay nuevos partidos que se están formando. Por ejemplo, el partido de Felipe Calderón, que se llama Libre, con Margarita Zavala, es uno de los nuevos partidos políticos que se está formando y que está buscando su registro a nivel nacional. También hay otro que se llama Redes Sociales Progresistas, que es el nuevo nombre del partido de la maestra, del Bester Gordillo, que también va a querer competir en las elecciones. Por lo tanto, vemos que el mapa político en nuestro país se está reconfigurando. Ya no podemos decir que tenemos un sistema de partidos vertebrado, sino que tenemos un sistema de partidos que en este momento se está volviendo a armar y no sabemos exactamente qué va a pasar en las siguientes semanas y en los siguientes años. Morena tiene pensado, y está claro dentro de su estrategia, construir una supremacía electoral a través de muchas cosas. Pero, por ejemplo, los programas sociales. Los programas sociales son una transferencia económica de parte del gobierno que, de acuerdo a estudios como el de María Amparo Casar, impactan a una cuarta parte de las familias de nuestro país. Es decir, muy buena parte de las familias de este país van a recibir un apoyo social de determinadas características. Puede ser el apoyo o las pensiones a adultos mayores o puede ser el apoyo a los jóvenes, pero los programas sociales están vertebrando una extensa red de apoyos políticos para Movimiento de Regeneración Nacional y el proyecto de López Obrador. Y hay que decirlo también, dentro de esta ecuación entran los nuevos acuerdos que está teniendo el régimen Morena, López Obrador, que está teniendo con los sindicatos, con los gremios, sobre todo los que tienen que ver con los profesores, los electricistas, los petroleros, que son, sabemos, sindicatos oficialistas, que en cuanto gana alguien la presidencia de la República, automáticamente se alinean y llegan a acuerdos en ese sentido. Y de esta forma, la ampliación del partido político de Morena también empieza el proyecto de López Obrador a acceder a otros gobiernos estatales que le permiten tener una estructura territorial pensando en 2021. Y tampoco es menor la figura de los coordinadores de los estados. Uno de los que ganó, Jaime Bonilla, en el caso de Baja California, era precisamente un superdelegado, esta figura tan polémica que implantó el López Obradorismo posterior a la elección del 1 de julio.
pues sí, también sirve para canalizar los programas sociales, canalizar distintos apoyos del gobierno federal y por lo tanto estas figuras lo que hacen es reunir mayor notoriedad y por lo tanto colocarse en el centro del debate público, siendo una sombra del gobernador en turno y en el caso de Kiko Vega, pues no pudo con la sombra de este superdelegado que será el gobernador por los próximos 2 años en Baja California. Morena tiene la mesa puesta para construir una política y una hegemonía política de aquí a los siguientes años. En 2021, todo va a depender de cómo se reestructura el sistema de partidos de aquí a la elección intermedia. El presidente está gobernando para todos y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer. Ahora, construyes con quien quiere construir para este país. No hay primor. Pero no, la verdad lo que tratan, ahora, se oye mejor primor que PRIAN, ¿eh? Si hablamos de cómo es primor, se oye mucho mejor. Pero si tienes a unos que están en la negativa total, peleándose solos entre ellos mismos y llevándonos la contraria en todo, pues construyes con quien tiene altura de miras, a quien le preocupa el país y quien quiere pues, que las cosas se resuelvan. ¿Cómo queda el país después de la elección de este 2 de junio? ¿Cómo queda el reparto? Pues aunque usted no lo cree, el PRI sigue siendo el partido con más gubernaturas en este país. Alcanza 12 gubernaturas, al final tiene 12 gubernaturas y gobierna a más de 45 millones de mexicanos. El poder, digamos, priista sigue apalancado en los gobiernos estatales, en particular en uno, que es la mitad de la población que gobierna, que es el Estado de México. Luego sigue Acción Nacional, que después de perder Baja California y perder Puebla, se queda con 9 gubernaturas en total a nivel nacional y con esto se le acerca cada vez más Morena, alcanzando 7 sillas estatales. Hay que decir, 7 sillas estatales las de Morena, que gobiernan a mucho más gente que las que gobierna Acción Nacional, porque el PAN con sus 9 gubernaturas gobierna a 22 millones de personas, mientras que en el caso de Morena alcanzan los 36 millones, porque Morena gobierna 3 de los 5 estados más poblados de este país: Veracruz, Puebla y el caso, por supuesto, de la Ciudad de México. El Estado de México sería el número 1, lo gobierna el PRI, y el cuarto, que es Jalisco, lo gobierna Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, en los próximos años, y ya teniendo 7, estamos viendo, y las pérdidas también que tiene el PRI, un escenario cada vez más equilibrado. Y ahí está, en términos de habitantes, los panistas 22 millones, el PRI 42 millones y Morena que supera los 36 millones de electores. ¿Qué más puede pedir Andrés Manuel López Obrador? Es decir, tener en este momento 7 gubernaturas, que muchas se renueven, tener mayorías en las cámaras, poder consolidar su poder desde los estados, y no solo eso, sino que también tiene 18 congresos locales. Por lo tanto, en este momento Morena está ascendiendo para convertirse en el primer partido de nuestro país. 2020 y 2021 serán las citas para ver si el peso, digamos, el factor López Obrador sigue teniendo un impacto claro en la boleta, o también si el desgaste de gobierno termina beneficiando a otros partidos políticos. No hemos recibido ninguna llamada. Podría darse inmediatamente después, no lo sé, el presidente seguramente lo hará cuando haya resultados de la autoridad electoral. Seguro va a ocurrir, me dice Jacob, para mantenerme el ánimo en alto, ¿sí? Pero créanme que yo desde acá lo saludo y con mucho afecto. Mi triunfo, desde que lo dije, se lo dedico a él. Hemos escuchado mucho la palabra hegemonía en las últimas semanas. Desde que ganó Andrés Manuel López Obrador se dice: Morena tiene hegemonía, Morena es un partido hegemónico a nivel nacional. Podemos definir que en este momento Morena tiene predominio, tiene una especie como de superioridad en términos electorales, pero para que sea hegemonía se tiene que hablar de un predominio sostenido a lo largo del tiempo, lo que le pasó al PRI durante décadas de poder controlar en términos políticos el país, o por ejemplo lo que tienen algunos partidos en algunos estados concretos. Por ejemplo, el caso de Guanajuato ya es un estado con clara hegemonía de Acción Nacional, o la Ciudad de México con las fuerzas de izquierda, que también hay una hegemonía desde 1997. Por lo tanto, estamos hablando en este momento de un ciclo de predominio
de Morena, pero dependerá, y hay que decirlo, de los gobiernos que hasta ahora han sido muy distintos a los anteriores. Es decir, estamos hablando de que ya no solamente dependerá ahora de la popularidad de López Obrador, sino también, y esto es importante, de los resultados que den cada uno de los gobiernos, cómo gobierne Cuitláhuac en Veracruz, cómo gobierne Barbosa en Puebla. No solamente el efecto López Obrador termina impactando en el voto de los ciudadanos. Por lo tanto, sí va a haber un vínculo, o sí va a seguir existiendo un vínculo entre los resultados de gobierno y los votos a los partidos políticos y en particular a Morena. También un elemento importante, un factor importante es hasta qué punto la oposición se fortalece. Es decir, la oposición será o no un factor importante a tomar en cuenta en 2021. Hay quien dice que el PAN está de retirada, que el PRI está en su peor momento, que Movimiento Ciudadano es un partido regional, que los independientes no cuajaron. Es decir, creo que también dentro del análisis para saber si Morena tendrá un desarrollo político sostenido, tenemos que ver quién va a ser la oposición y por lo tanto si va a tener algún tipo de enfrentamiento Morena con algún partido político en 2021. Lo fundamental, y ahorita después de la elección podemos decir que Morena se convierte en el principal partido político de nuestro país porque tiene mayoría en ambas cámaras, porque tiene 7 entidades federativas, porque tiene la presidencia de la República, pero para hablar de hegemonía tendríamos que pensar en un ciclo más sostenido de dominio político de parte de Morena y tenemos que esperar a ver qué sucede en la elección intermedia de 2021, que es la madre de todas las batallas, porque ahí saldrá el partido de Calderón, ahí saldrán partidos locales, ahí saldrá el partido del Baster Gordillo y veremos también si López Obrador es capaz de tener niveles altos de aceptación. Por lo tanto, una noche feliz para Morena, pero es cierto que la batalla política de 2021 será, por supuesto, la madre de todas las luchas.